Hola a todos, bienvenidos al canal del Dr. Oscar Lituma y colaboradores, un espacio para aprender medicina de forma clara y completa. En este video vamos a hablar de un tema fundamental tanto para estudiantes como profesional de la salud, que es anemia. ¿Sabías que existen distintos tipos de anemia y que cada una tiene un mecanismo fisiopatológico distinto? Hoy te explicaremos cuáles son los principales tipos de anemia, cómo se producen y qué las diferencia entre sí, desde la anemia ferropénica hasta la hemolítica o la megaloblástica. Analizaremos sus causas. Hola a todos, bienvenidos al canal del Dr. Oscar Lituma y colaboradores, un espacio para aprender medicina de forma clara y completa. En este video vamos a hablar de un tema fundamental tanto para estudiantes como profesionales de la salud, que es la anemia. ¿Sabías que existen distintos tipos de anemia y que cada una tiene un mecanismo fisiopatológico distinto? Hoy te explicaremos cuáles son los principales tipos de anemia, cómo se producen y qué las diferencia entre sí, desde la anemia ferropénica hasta la hemolítica o la megaloblástica. Analizaremos sus causas, manifestaciones clínicas y sus complicaciones. Empecemos por qué es la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido esencial para la hemostasis del organismo. Su función principal es el transporte de sustancias vitales como el oxígeno, el dióxido de carbono, nutrientes, hormonas, anticuerpos y productos de desecho, a través del sistema cardiovascular. Además, participa activamente en la regulación de la temperatura corporal, el equilibrio ácido-base, la defensa inmunológica y los procesos de coagulación. La sangre va a estar compuesta por una fase líquida, que es el plasma, y una fase celular constituida por los elementos formes. El plasma va a representar aproximadamente el 55% del volumen sanguíneo y está formado en su mayoría por agua, además de contener proteínas plasmáticas como lo es la albúmina, globulinas, fibrinógenos, electrolitos, nutrientes y productos metabólicos. El 45% restante corresponde a los elementos celulares, como lo es el eritrocito, que es un glóbulo rojo, especializado en el transporte de oxígeno gracias a la hemoglobina. Tenemos a los leucocitos, que son los glóbulos blancos, responsables de las respuestas inmunitarias actuando frente a agentes patógenos. Y por último tenemos las plaquetas, que son los trombocitos, que son fragmentos celulares fundamentales en la hemostasia al participar en la formación de coágulos sanguíneos. La sangre, por lo tanto, no solo es un vehículo de transporte, sino también un componente clave en la defensa, la regulación y la reparación del organismo. Ahora, ¿qué son los glóbulos rojos y la hemoglobina? Como ya lo dije, los glóbulos rojos, también llamados eritrocitos o hematíes, son células sanguíneas anucleadas que se originan en la médula ósea a partir de las células madre hematopoyéticas. Su principal función va a ser el transporte de gases respiratorios, especialmente el oxígeno, desde los pulmones hacia los tejidos y el dióxido de carbono desde los tejidos hacia los pulmones para su eliminación. Esta función es posible gracias a la hemoglobina, una proteína globular rica en hierro contenida en el citoplasma de los eritrocitos. Cada molécula de hemoglobina puede unir hasta 4 moléculas de oxígeno de manera reversible, formando así la oxihemoglobina. De igual manera, contribuye al transporte de dióxido de carbono en forma de carbaminohemoglobina y participa en el mantenimiento del equilibrio ácido-base, actuando como un importante sistema tampón. Los eritrocitos tienen una forma bicóncava que les proporciona una gran superficie de intercambio gaseoso y les permite deformarse para circular por los capilares más estrechos. Ahora sí, entrando al tema. Pues, ¿qué es la anemia? La anemia no es una enfermedad en sí, sino es un síndrome clínico que se caracteriza por la disminución anormal de la hemoglobina, que es la proteína encargada del transporte de oxígeno, los hematocritos, que es el porcentaje de volumen sanguíneo que corresponde a glóbulos rojos, el número de eritrocitos, que es la cantidad de glóbulos rojos circulantes. Esta disminución se determina comparando los valores obtenidos en un hemograma con los valores de referencia, los cuales pueden variar según la edad, el sexo, las condiciones fisiológicas como lo es un embarazo y la altitud sobre el nivel del mar, porque a mayor altitud, mayores valores normales por compensación. Ahora veremos los criterios de anemia según la OMS.
La Organización Mundial de la Salud establece los siguientes valores de corte para definir la anemia en adultos. En hombres adultos, la hemoglobina va a estar menor a 13 gramos sobre decilitro. En mujeres adultas vamos a encontrar la hemoglobina menor a 12 gramos sobre decilitros. Y en mujeres embarazadas en el primer y tercer trimestre veremos la hemoglobina menor a 11 gramos sobre decilitros. Estos valores están diseñados para reflejar una disminución significativa en la capacidad de transporte de oxígeno que puede afectar la fisiología celular. ¿Y por qué varían los valores según el sexo y el embarazo? Bueno, en el sexo masculino, los hombres tienen mayores niveles de testosterona, que estimula así la eritropoyesis, que es la producción de los eritrocitos. Además, tienen mayor masa muscular, por ende, mayor requerimiento de oxígeno y van a haber niveles más altos de hemoglobina. En cambio, en el sexo femenino, las mujeres en edad fértil pierden hierro regularmente por la menstruación. Además, van a tener menor masa muscular, por ende menor requerimiento de oxígeno y va a haber niveles más bajos de hemoglobina. Ahora en el embarazo, pues va a haber un aumento de volumen plasmático mayor que el aumento de eritrocitos. Este fenómeno es conocido como hemodilución fisiológica. Esto lleva a una disminución aparente de la concentración de hemoglobina sin que haya necesariamente una deficiencia real de eritrocitos. Por su parte, en ciertas condiciones puede existir una disminución de la concentración de hemoglobina sin que haya perdido masa eritrocitaria. Esto es lo que se lo conoce como una pseudoanemia dilucional, que no es una anemia verdadera. En ejemplos tenemos el embarazo, una insuficiencia cardíaca congestiva, que es la retención de líquidos, una hipoalbuminemia, que es la baja presión oncótica, por ende va a haber una expansión del volumen plasmático, y una sobrehidratación por terapia intravenosa. En estos casos, aunque el paciente tenga hemoglobina baja, no se va a justificar tratamiento como si fuera una anemia verdadera. Se debe evaluar el contexto clínico y el volumen plasmático. Ahora que comprendemos qué es la anemia y sus mecanismos generales, es momento de adentrarnos en sus principales tipos. Como ya lo dije, la anemia no es una sola enfermedad, sino un conjunto de síndromes con múltiples causas. Entre los tipos más frecuentes tenemos la anemia por deficiencia de la vitamina B12, la anemia por deficiencia de folato o ácido fólico, la anemia ferropénica causada por falta de hierro y es la más común a nivel mundial, la anemia por enfermedad crónica como la artritis reumatoide o el cáncer, la anemia hemolítica por destrucción acelerada de glóbulos rojos, la anemia plástica idiopática en la que la médula ósea deja de producir células, la anemia megaloblástica por alteración en la maduración de los eritrocitos, la anemia perniciosa, una forma autoinmune de deficiencia de la vitamina B12, la anemia drepanocítica o falciforme de origen genético y la talasemia es otro tipo hereditario que afecta a la síntesis de la hemoglobina. Ahora vamos a entrar a sus causas. Vamos a tener la anemia ferropénica. La anemia ferropénica es la forma más frecuente de anemia a nivel mundial y se caracteriza por la disminución en los niveles de hierro en el organismo, lo que va a impedir la síntesis adecuada de hemoglobina. El hierro es un elemento esencial para la producción de esta proteína encargada del transporte de oxígeno. Su deficiencia puede deberse principalmente a pérdidas sanguíneas crónicas, como ocurre en mujeres con menstruaciones abundantes o prolongadas, así como en pacientes con enfermedades gastrointestinales como úlceras, cáncer de colon, infecciones o lesiones graves. El uso prolongado del ácido acetilsalicílico también puede contribuir al sangrado digestivo y por ende a la pérdida de hierro. Además, una ingesta insuficiente de hierro en la dieta o una alteración en su absorción intestinal, como ocurre en algunas enfermedades gastrointestinales, pueden ser causas relevantes. La dieta juega un papel crucial, por lo que es importante consumir alimentos ricos en hierros como carnes, pescados, aves, huevos, productos lácteos y alimentos fortificados. En algunos casos, la anemia ferropénica puede no deberse únicamente a la baja ingesta o pérdidas evidentes, sino a una incapacidad del organismo para absorber adecuadamente el hierro, como ocurre en patologías como la enfermedad celíaca, las gastritis atróficas o una cirugía bariátrica.
El diagnóstico se realiza mediante hemograma y estudios de hierro sérico, ferritina, transferrina y capacidad total de fijación de hierro. El tratamiento suele basarse en la suplementación con hierro oral o intravenoso junto con la corrección de la causa subyacente. Ahora hablando de la anemia megaloblástica, este va a ser un tipo de anemia caracterizada por la presencia de glóbulos rojos anormales grandes, es decir, macrocitos, producto de una alteración en la síntesis de ADN durante la eritropoyesis. Las causas más frecuentes son las deficiencias de la vitamina B12 y ácido fólico, ambas esenciales para la maduración nuclear normal de los eritrocitos. La deficiencia de la vitamina B12 puede deberse a una ingesta inadecuada, como dietas estrictamente vegetarianas, pero más comúnmente se origina por un defecto en la absorción intestinal, como ocurre en la anemia perniciosa, una enfermedad autoinmune en la que hay destrucción de las células parietales gástricas y ausencia de factores intrínsecos necesarios para la absorción de la vitamina B12 en el ileum. También puede aparecer en enfermedades intestinales como la enfermedad de Crohn o otras cirugías gastrointestinales. Por otro lado, también tenemos a la anemia por deficiencia de folato, que esta puede deberse a una dieta pobre en vegetales de hoja verde, el alcoholismo crónico, aumento de requerimientos, es decir, en el embarazo o en la hemólisis, o a trastornos de absorción intestinal. Tanto la deficiencia de la vitamina B12 como la del folato provocan defectos en la división celular, generando eritrocitos grandes e inmaduros que son ineficientes para transportar oxígeno, lo que da lugar a la anemia. Clínicamente, la deficiencia de la vitamina B12 se asocia a síntomas neurológicos como la parestesias, pérdidas de la vibración y ataxia, lo que no ocurre con la deficiencia del folato. El diagnóstico se confirma mediante hemograma, niveles séricos de vitamina B12 y folato, y en casos específicos, pruebas anticuerpos contra el factor intrínseco. El tratamiento se basa en la reposición adecuada del nutriente deficitario y en la corrección de la causa subyacente. Ahora tenemos a la anemia por enfermedad crónica, pues esta también es conocida como anemia de trastornos inflamatorios. Esta va a ser un tipo de anemia comúnmente asociada a enfermedades sistemáticas persistentes como las infecciones crónicas, por ejemplo, el VIH, o enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide o lupus eritematoso sistemático. También tenemos a las enfermedades inflamatorias intestinales como la enfermedad de Crohn y la enfermedad renal crónica. En ese tipo de anemia, la médula ósea no está necesariamente dañada, pero la inflamación crónica altera la producción de eritropoyetina, una hormona renal clave para la eritropoyesis, y afecta la movilización del hierro desde los depósitos hacia los sitios de producción de hemoglobina. Esto genera una anemia normocítica y normocrómica, con niveles bajos de reticulocitos. A diferencia de otras anemias, aquí el tratamiento se enfoca en la enfermedad subyacente y en algunos casos en la administración de eritropoyetina recombinante y hierro intravenoso. Por otro lado, tenemos a la anemia aplásica, que esta es una forma poco frecuente pero grave de anemia causada por la falla funcional de la médula ósea. Este trastorno, el tejido hematopoyético es reemplazado por grasa, lo que provoca una pancitopenia, es decir, una disminución de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las causas pueden ser diversas, incluyendo procesos autoinmunes, infecciones virales como la hepatitis no A, B ni C, el Epstein-Barr o parvovirus B19. Exposición a medicamentos como los quimioterapéuticos o tóxicos como el benceno, así como factores genéticos. También puede ser hereditaria, como el caso del síndrome de Fanconi. Su presentación clínica es severa, con síntomas de anemia, infecciones recurrentes y sangrados espontáneos. El tratamiento puede incluir inmunosupresores, trasplantes de la médula ósea o terapia con factores de crecimiento hematopoyéticos. Esto va a depender de la causa y de la edad del paciente. Ahora tenemos la anemia drepanocítica, que también es llamada anemia de células falciformes, que este va a ser un trastorno genético causado por una mutación en el gen que codifica la cadena beta de la hemoglobina.
Esta alteración provoca que en condiciones de bajo oxígeno los eritrocitos adquieran una forma anormal de media luna o de hoz que disminuye su flexibilidad y favorece su destrucción prematura, es decir, la hemólisis. Estas células deformadas también tienden a obstruir los pequeños vasos sanguíneos, produciendo así las crisis vaso-oclusivas, dolor, daño orgánico o isquemia tisular. Esta va a ser una enfermedad hereditaria autosómica recesiva, más común en personas de ascendencia africana. El tratamiento incluye el manejo del dolor, la prevención de infecciones, las transfusiones en casos severos y en algunos casos el uso de hidroxiuria para aumentar la producción de la hemoglobina fetal. Ahora tenemos a la anemia asociada a enfermedades de la médula ósea. Pues esto ocurre cuando hay una alteración o una afectación directa del tejido hematopoyético, como sucede en muchos tipos de cáncer hematológicos o trastornos similares. Enfermedades como la leucemia, el síndrome de mielodisplásico o mieloma múltiple pueden interferir con la producción normal de las células sanguíneas, ya sea por una infiltración medular, una competencia metabólica o daño estructural. Estas condiciones pueden llegar a la pancitopenia, generando síntomas no solo de anemia, sino también infecciones frecuentes y sangrados. El abordaje diagnóstico incluye estudios de médula ósea y hemograma completo, y el tratamiento va dirigido según la enfermedad de base e incluye quimioterapias, trasplantes de médula óseas o tratamientos dirigidos. Ahora, por último, tenemos a la anemia hemolítica, que esta se caracteriza por una destrucción acelerada de los glóbulos rojos, a un ritmo mayor a la que la médula ósea puede reponerlos, pues esta destrucción puede deberse a causas intrínsecas o a causas extrínsecas. Dentro de las causas adquiridas estancan los trastornos autoinmunes, donde anticuerpos atacan a los eritrocitos en la anemia hemolítica autoinmune, así como ciertos fármacos que inducen reacciones hemolíticas. El diagnóstico se confirma mediante reticulocitosis, aumento de bilirrubina indirecta, disminución de aptoglobina y prueba de COMS directa. El tratamiento depende de la causa y puede incluir corticoides, inmunosupresores, transfusiones o incluso en casos graves esplenotomía. Ahora seguimos a las manifestaciones clínicas. Pues estas son el reflejo directo de la hipoxia celular, es decir, la falta de oxígeno en los tejidos, y de los mecanismos de compensación fisiológica que el cuerpo activa para mantener la oxigenación. Estas manifestaciones varían en función a la causa, la intensidad y la velocidad de aparición de la anemia. Entre los síntomas más frecuentes encontramos la astenia, laxitud y debilidad muscular debido a la disminución del aporte energético. También tenemos intolerancia al esfuerzo, la disnea, palpitaciones, como respuesta al aumento del trabajo cardiopulmonar. También vamos a tener síntomas neurológicos como la cefalea, el vértigo o el acúfenos, que son zumbidos en los oídos, y falta de concentración o memoria. También tenemos trastornos del sueño, irritabilidad, inapetencia e incluso dolor torácico anginoso en casos graves o en pacientes con enfermedades cardiovasculares preexistentes. Reconocer estos síntomas y signos es fundamental para sospechar anemia, incluso antes de tener resultados de laboratorio, especialmente en poblaciones vulnerables como niños, embarazadas y adultos mayores. En cuanto a su exploración física de un paciente con anemia, los signos clínicos pueden variar en función a la gravedad, la velocidad de instauración y la causa subyacente del cuadro. Uno de los hallazgos más frecuentes es la palidez mucocutánea, la cual se manifiesta en la piel, las mucosas, especialmente conjuntival y oral, y en el lecho ungueal. Esta palidez es el resultado de la reducción del contenido de hemoglobina en capilares dérmicos y es más evidente en anemias moderadas o severas. Otro hallazgo común es la presencia de un soplo sistólico funcional, especialmente en el ápex o en el foco pulmonar. Este soplo es de baja intensidad y se debe al aumento del gasto cardíaco que intenta compensar la hipoxia tisular. Este va a ser importante destacar con que este soplo no indica una valvulopatía estructural, sino que es secundario a la hiperdinamia circulatoria propia de la anemia. También tendremos la taquicardia, que es otro signo frecuente, que va a ser el reflejo del intento del organismo para mantener un aporte adecuado de oxígeno a los tejidos mediante un aumento del gasto cardíaco.
En casos más avanzados o en pacientes con comorbilidades cardiovasculares, pueden aparecer signos de insuficiencia cardíaca como disnea de esfuerzo, edema periféricos, ingurgitación yugular o estertores crepitantes. Otros signos pueden variar dependiendo del tipo específico de anemia. Por ejemplo, en la anemia ferropénica pueden observarse uñas en forma de cuchara, glotis atrófica o queilitis angular, mientras que en la anemia megaloblástica pueden presentarse alteraciones neurológicas como pérdida de la sensibilidad vibratoria y parestesias. Por último, tenemos las complicaciones. La anemia severa o de larga evolución puede generar múltiples complicaciones sistémicas debido a la disminución sostenida en el aporte de oxígeno a los tejidos. La hemoglobina es el principal transportador de oxígeno en la sangre, por lo que su déficit compromete la oxigenación tisular, especialmente en órganos con alta demanda metabólica como el corazón, el cerebro, los riñones y los músculos. A nivel cardíaco, el corazón intenta compensar la hipoxia incrementando el gasto cardíaco mediante taquicardias y un aumento del volumen sistólico. Sin embargo, esta compensación mantenida puede llevar al desarrollo de la hipertrofia ventricular izquierda, isquemia miocárdica e incluso insuficiencia cardíaca congestiva, sobre todo en pacientes con enfermedades cardíacas ya persistentes. Además, el desequilibrio electrolítico y la sobrecarga de trabajo pueden provocar arritmias potencialmente mortales. Por parte del sistema nervioso central, la hipoxia crónica puede originar déficits cognitivos, alteraciones en la memoria, letargos, mareos y, en casos extremos, accidentes cerebrovasculares isquémicos. Pues los niños con anemias crónicas pueden presentar retraso en el desarrollo neurocognitivo. Otros órganos que también pueden verse afectados es el riñón, que responde con un aumento en la producción de eritropoyetina que puede presentar daños si la hipoxia es sostenida. Asimismo, la musculatura esquelética presenta debilidad, fatiga y disminución en la tolerancia al ejercicio. En resumen, la anemia no solo es un hallazgo hematológico, sino una condición que, si no se trata adecuadamente, puede derivar en complicaciones cardiovasculares, neurológicas, renales y funcionales, comprometiendo gravemente la calidad de vida del paciente. Muchas gracias, eso ha sido todo por hoy.